porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. No temas cuando pases por las aguas, o si pasas por el fuego, mío eres tú. A mis ojos tú eres hermoso, por ti yo he pagado el precio. Yo abro caminos en el mar y el desierto hago reverdecer. No temas, yo responderé. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. No temas cuando pases por las aguas, o si pasas por el fuego, mío eres tú. A mis ojos tú eres hermoso, por ti yo he pagado el precio. Yo abro caminos en el mar y el desierto hago reverdecer. No temas, yo responderé. Yo abro caminos en el mar y el desierto hago reverdecer. No temas, yo responderé. Yo abro caminos en el mar y el desierto hago reverdecer. No temas, yo responderé. Yo abro caminos en el mar y el desierto hago reverdecer. No temas, yo responderé. Estamos nuevamente aquí para entregar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar del profeta Daniel. ¿Sabe que el nombre de Daniel significa Dios es mi juez? Él fue llevado cautivo a los babilónicos en el año 606 a.C. por el ejército de Nabucodonosor y vivió toda su vida en el exilio a 1000 kilómetros de su hogar. En el capítulo 1 encontramos a este muchacho que se cree tenía 15 años junto con sus 3 amigos, rechazando la comida del rey que estaba ofrecida a los ídolos. En el capítulo 3 han pasado ya 20 años y vemos a los amigos de Daniel que se rehúsan a adorar a la estatua. Y ahora entrando en el capítulo 6, vemos a Daniel en el foso de los leones. Yo quiero leerte el capítulo 6, los primeros versículos, y cómo las agujas del reloj, vamos a ver en todo el capítulo lo que ha pasado con el profeta. Por supuesto, una historia conocida, pero siempre tenemos nuevas enseñanzas. En primer lugar, quiero hablarte de una mañana de engaños. Dice Daniel 6.1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior,
y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El rey quería poner 120 gobernadores, pero arriba de ellos estaban los supervisores. Entre ellos 3 que iba a elegir el rey estaba Daniel, pero Daniel era superior a estos otros 2. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios reinaba en él y además tenía experiencia. Ya no tenía 15, 30, 40 años. Se calcula que al pasar el periodo de Nabucodonosor y estar en el periodo medo-persa de este rey llamado Darío, Daniel tendría ahora unos 85 años de edad. Pero la maldad siempre está en los hombres, buscando acechar al justo. Y estos hombres malos, perversos, leemos aquí que querían investigar en Daniel si había en él algo indigno. Así que eran espías, eran envidiosos y eran egoístas. ¿Cómo puede ser que este extranjero, un hebreo, venga a reinar sobre nosotros? Así que empezaron a vigilarlo a la mañana, a la tarde, a la noche. Y escuche bien esto, no había en él ningún vicio ni falta porque era fiel. ¿Qué te parece, hermano, amigo, si investigan tu vida y te persiguen y te dicen, a vos te vi haciendo esto o aquello? Siempre cuando uno hurga, rasca dentro, encuentra algo que no es digno del Señor. Daniel era un hombre íntegro, pero estos hombres querían hacerle daño a él. El mundo está lleno de engañadores, de estafadores, de personas que nos persiguen, pero hay un Dios en los cielos que nos protege. Una pareja llegó a un bar donde decía lomito al paso. Entonces cuando baja el hombre, estaba acompañado por una mujer, dice el dueño del bar, llega justo porque estamos por cerrar, ¿qué desea? 2 lomitos, no hay problema. En 10 minutos lo preparamos. Mientras preparan el lomito, él se pone a ver la televisión, como hacemos nosotros, hasta que esté la comida. A los 10 minutos le da la caja, él entra al auto y la mujer dice, tengo un hambre, abre la caja y en vez de haber 2 lomitos, había una caja llena de dinero. Y le dice a la mujer, ¿qué te fuiste a robar? No, dice, algo pasó que se confundió, no sé. Anda y devuelve esto o nos meten presos. Entonces él baja y lo llama al dueño que no se había dado cuenta. Venga, dice, mire esta caja de dinero que me dio. Y el hombre se agarra la cabeza, dice, mire, yo guardo la recaudación del día en la misma caja de los lomitos. Y en lugar de darle los 2 lomitos, le di una caja de la recaudación del día. No se vaya. Voy a hablar por teléfono, a la radio, al diario, a la televisión, porque hombres honestos como usted no hay en este mundo. Y el hombre dice, no, por favor, no se moleste. No sea humilde, no se moleste. La mujer que está en el auto no es mi esposa. ¿Se da cuenta? Era honesto, pero era adúltero. Así es como se vive en el mundo, una mañana de engaño. Las agujas del reloj van pasando y ahora llegamos a un mediodía de oración. Escuche lo que dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Estos hombres no quedaron con que David era íntegro. Buscaron algo relacionado con Daniel y su Dios y lo encontraron, porque sabían que Daniel no iba a renunciar a su Dios. Entonces hicieron que el rey firme un decreto que por 30 días nadie adorase a ningún Dios, arriba en el cielo y en la tierra, sino solo Darío. La vanidad del rey hizo que se haga ese edicto y no se puede abrogar, es decir, no se podía anular eso. Cuando Daniel escucha que ese edicto ha sido firmado, mire las 5 cosas que encuentro en el versículo 10. En primer lugar, se arrodillaba. ¿Te arrodillas tú en tu cámara secreta? En segundo lugar, 3 veces al día.
Vamos a ser sinceros, a veces oramos una vez al día y nos cuesta un montón. Él tenía ese hábito, tal vez 9 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde, 3 veces al día. En tercer lugar, dice que oraba. Esto es lo más lindo que hay cuando vienen todas estas clases de crisis en nuestras vidas. Orar al Señor. En cuarto lugar, daba gracias delante de su Dios. Agradece a Dios por las cosas que tiene, por la salud, por lo que estás viviendo, aunque atrás tuyo venga corriendo un montón de problemas, tienes que agradecer a Dios. Y por último, como lo solía hacer antes, no le importó el edicto, no le importó si lo llevaban a la muerte, él abrió las ventanas como antes, que lo espíen. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande, solíamos cantar cuando éramos chicos, y si tenemos ese Dios grande, tenemos que orar a Dios, como hacía Manasés, un hombre malvado que fue llevado cautivo y en el exilio él oró a Dios. ¿Cómo será esa oración? Que hay un libro apócrifo que se llama La oración de Manasés. Dios escuchó esa oración, abrió las puertas de la cárcel y lo devolvió a su puesto. Por eso dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Te das cuenta cómo va el reloj? Una mañana de engaños, un mediodía de oración, ahora viene un atardecer de sufrimiento. Escucha lo que pasó. Cuando el rey oyó del asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Qué había pasado? Que el rey, cuando se da cuenta que le tendieron la cama, porque él amaba a Daniel, lo tenía como el más sabio, como el consejero, como el hombre de Dios, había en su interior un pesar de lo que había pasado. En primer lugar, se apresuró. Segundo lugar, se arrepintió. Y tercer lugar, se angustió. Lo que hizo el rey precipitadamente, ahora no lo podía borrar. ¿Sabe por qué? Porque esa ley medo-persa no permitía anular lo que él había escrito. Entonces, trabajó hasta el atardecer y no pudo resolver el problema. Quiero decirte que muchos personajes bíblicos se apresuraron. Tenemos un Esaú que por un plato de lenteja vendió su primogenitura. Después, con lágrimas, no pudo él recuperar lo que perdió. Miren a Jonás huyendo de Dios. ¿Cómo vas a huir de Dios? Las consecuencias, tragado por un pez. ¿Y qué me dices de Pedro? Que se apresuró en decir, aunque Tomás, Jacobo y Juan no te nieguen, yo nunca te negaré. No pasaron más de 10 horas cuando cantó el gallo y Pedro tuvo que salir llorando porque había negado al Señor. Te pregunto, ¿has tomado una decisión equivocada? Claro que sí, todo lo hemos hecho. No me olvido de una joven que salió de su casa y me consultó, dice, no doy más de vivir con mis padres, Ricardo. Me voy a ir en cualquier momento. Cuando me di cuenta, se había ido de esta ciudad, viviendo con un hombre que dejó a su esposa y le fue peor de lo que vivía en el hogar, pero mucho peor, porque cuando la encontré después de 5 años y tenía 2 hijos, ella me dijo estas palabras, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no me di cuenta antes? Fíjate las agujitas del reloj, cómo vamos viendo una mañana de engaños, un mediodía de oración, un atardecer de sufrimiento, en penúltimo lugar, un anochecer de tristeza. Fíjese lo que dice el versículo 18. El rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Se acostumbraba el rey ponerle música, odaliscas que bailaban, le traían comida, tal vez fruta, y luego él podía dormir. Pero ahora la conciencia le atormentaba. ¿Cómo puede ser que haya mandado yo a Daniel al foso de los leones? Porque tuvieron que llevarlo a Daniel, tirarlo al foso eso, cerrar la puerta.
la piedra, poner el sello junto con sus príncipes, y hasta ahora nadie se había salvado de los leones. Esto me hace recordar el Salmo 57:6, cuando el salmista decía, mi vida está entre los leones. Y ahí quedó Daniel, pero él no podía dormir. Nuestras vidas pasan muchas tristezas. Ayer estaban operando una hermana muy querida en San Luis de un tumor y no sé cuánto duró la operación, 7, 8 horas, y cómo habrá quedado ella, pero es una mujer de Dios y estamos orando por Marta, que es su nombre, y todo el pueblo de Dios se pone triste cuando pasan estas cosas. Hace pocos días me enteré de un muchacho muy querido que no llegó al 5.º año de su casamiento, ya se estaba separando y tiene una nenita. Estuve en velatorios donde se fue el papá o la mamá, pero lo más triste de todo, cuando papá y mamá pierden un hijo. Aún recuerdo de una señora que iba al cementerio y le preguntó uno de sus íntimos, ¿a dónde vas, tía? Y ella llevaba 2 mediecitas blancas. Voy a ver a mi hijo, pero tu hijo está sepultado, por eso. ¿No ves que la mañana está fría? Y voy a ponerle las medias a mi hijo, que tenía 15 años. No aceptaba la partida. Se rasgó mi corazón cuando escuché eso. Un hijo de las entrañas parte antes que parta el papá, como decía David. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, hijo mío, Absalón? Mi suegro, don José Ángel Campillay, me repetía siempre este versículo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Estás triste, hermano? ¿Hay alguien que está sacudiendo tu vida con injurias, con maldiciones, con murmuraciones, con crítica? Pues mira, ve al Señor, espera en Él, y Él hará. Y para terminar, hermano, mire las agujitas del reloj. Una mañana de engaño, un mediodía de oración, un atardecer de sufrimiento, una noche de tristeza y un amanecer de liberación. Ahora viene lo lindo. Versículo 20. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, el rey, con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¡Qué hermoso! ¿Cómo habrá sido la alegría de este rey? Le latía el corazón de ver por primera vez en la historia que los leones no le habían hecho nada. Pocas veces hablamos de los ángeles, hermanos. Son los guardianes nuestros. Los ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Cerró la boca de los leones. Y hermano, a veces estamos entre los leones de la tentación, entre los leones de la pornografía, entre los leones de los acusadores, pero viene el ángel de Jehová y cierra las bocas y no nos van a hacer daño, porque es el Señor el que nos sostiene en estos momentos. Daniel fue liberado y todos aquellos acusadores cayeron al foso de los leones, y antes que toquen el suelo, sus huesos fueron quebrados. Y Darío dio gloria a Dios, diciendo estas palabras: que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Vio qué linda historia, hermano? Mire el relojito. Una mañana de engaño, un mediodía de oración, un atardecer de sufrimiento, una noche de tristeza y un amanecer de liberación.
Hace muchos años, mi hijo era pequeño, y con esto termino, y se metió en medio de la cama, entre papá y mamá. Le digo, Fernando, a la cama. Al lado de la pieza nuestra tenemos un cuartito pequeño y dejamos la puerta abierta. Desde los 6 meses, Fernandito se acostumbró a dormir ahí. Pero esa noche él quería estar en el medio. Le digo, no podés estar en el medio, pues voy a dar vuelta y te voy a aplastar. Te vas a la cama. No me voy a la cama. Te vas a la cama. Como don Ramón, ¿vio? A la cama, a la cama. Puso la trucha así y se fue a la cama. Al rato escucho que dice, papá, ¿qué? Hay bicho. No hay ningún bicho. Dormí tranquilo. Al rato me dice, papá, ¿qué? Hay cuco. Y le digo a mi esposa, ¿de dónde aprendió esa palabra? Y estaba jugando con la prima, seguramente la habrá aprendido. Tercera vez me dice, papá, ¿qué? Hay monstruo. No podía pronunciar la R. No hay ningún monstruo, dormí. Y me dice, papá, vení. Buah, hacía frío, me acuerdo esa noche. Saco la colcha, saco la sábana, voy y me acerco. Aquí estoy, hijo, sentado al lado tuyo. ¿Qué querés? Se da vuelta y me dice esta palabra. Rascame la espalda. No te puedo creer. Él sabe que yo le hago masaje a mi esposa de noche y quería que le rasque la espalda. Le digo, ¿ya está todo bien, hijo? Sí, papá, pero ¿sabes qué? Dame la mano, así me duerma. Yo vi su mano pequeñita en mi mano grande. Se durmió mi hijo, pero yo tenía esta otra mano suelta. Y había pasado un día de tristeza, un día de dolor. Me acuerdo bien lo que me había pasado. Y le dije, Señor, ¿me puedes dar tú la mano? Y sentí como esa noche que el Señor estaba al lado mío apretándome fuerte la mano. Y yo quiero decirte, el Señor está a nuestro lado. Confía en Él, porque de Él viene la paz en medio de la tormenta. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dile en este día, Señor, aprieta mi mano. Estoy pasando por tristeza, estoy pasando por sufrimiento. Solo tú, Señor, sabes cómo estoy. Y estoy seguro que Él regará tu alma con su presencia. Que Dios te bendiga. Que así sea. Amén y amén.